¿Es ser hombre o mujer una cuestión genética? Y si es así, ¿cuánto de ello? Muy buena la pregunta. Depende de cómo definas hombre y de cómo definas mujer. Si nosotros nos vamos al nivel sexual, es decir, un hombre es lo que estamos viendo aquí ahora mismo, ¿no? Un fenotipo de una persona con unas características anatómicas muy concretas y con unos órganos sexuales muy específicos, ¿no? Con testículos, con pene, etcétera. Con próstata, un sistema genitourinario distinto al de la mujer también. Si eso le damos esta definición tuya, ni siquiera a nivel biológico sabemos realmente lo que es un hombre. Porque clásicamente hemos dicho que un hombre es un individuo que tiene unos cromosomas sexuales concretos, X e Y, esta combinación, en contraposición a la mujer que tiene los cromosomas XX. Esto se debe a que durante el desarrollo embrionario nosotros somos una pelota de células que va creciendo, se implanta en el útero de la madre y hacia la semana sexta, séptima desarrolla su glándula primordial, creo que se dice en español, glándula sexual primordial o su glándula gonadal primordial, que es totalmente unisex. Sin embargo, gracias a un gen específico que se encuentra en el cromosoma Y, el gen SRY, se empieza a diferenciar esta glándula en lo que será el sistema genital o el sistema gonadal masculino. Si este gen no existe, porque el embrión es XX, no tiene los cromosomas XY, por defecto se va a diferenciar siempre en el sistema genital femenino. Pero esto es lo que hemos aprendido siempre. Luego en la práctica no sucede. Muchas veces encontramos personas, que podría ser yo mismo, que tienen todo el aspecto de un hombre, pero en realidad no tienen cromosoma Y. ¿Y esto cómo puede ser? Porque hay una región del cromosoma Y, este gen SRY, que ha saltado al cromosoma X cuando se están formando los espermatozoides de su padre, ha heredado un espermatozoide que tiene un cromosoma X Wow. con el gen del cromosoma Y. Entonces, aunque no tenga el cromosoma Y entero, su sistema genital por defecto va a ir hacia la vía masculina y no hacia la vía femenina. Y va a lucir como una mujer. Totalmente como un hombre. No. Va a ser cromosómicamente, tú dirías que es una mujer porque es XX, pero va a ser un hombre. Esto se conoce como síndrome de La Chapelle, porque el investigador La Chapelle fue quien lo describió por primera vez. Y podríamos ser tú o yo, tranquilamente. Claro, o sea que basarse en factores arbitrarios, como que, a ver, en población general tiene sentido, pero que se podría dar el caso en que no. Se podría dar el caso totalmente. Entonces, esto es muy interesante porque ya rompe la regla biológica de que el cromosoma Y determina el sexo en humanos. Determina en su totalidad, pero sí, estadísticamente lo determina en la Sí, generalidad. sí, sí, sí. ¿Qué sucede? Ahora te pongo el caso contrario. Mujeres que son XY. Puede suceder que no solo somos nuestros genes, sino una cuestión que llamamos epigenética. Cuando estos genes se activan, dónde se activan, cómo se desactivan. Hay personas que con el cromosoma Y se desarrollan como mujeres, total o parcialmente. ¿Por qué? Porque ese gen SRY nunca llega a activarse. Entonces, tu sistema genital primordial unisex, en vez de coger la vía masculina, que necesita este gen para tomar la vía masculina, por defecto siempre va a tirar a la vía femenina. Entonces se desarrollaría ese embrión como una mujer. Esto es muy curioso porque entonces tú me dirías, bueno, pero ya es una cuestión, no es una cuestión cromosómica, es una cuestión de un gen. Si este gen funciona, entonces somos hombres y si funciona o no existe, somos mujeres. Yo ahora te voy a poner una condición que es muy interesante. La condición se llama, en español, a ver si lo digo bien, síndrome de insensibilidad a andrógenos. Es el momento en el que tú, por mucha testosterona que produzcas, tu cuerpo no la detecta. Tú puedes producir toda la Como un testosterona del mundo. diabético, ¿no? A una persona con diabetes tipo 2 le pasa una cosa parecida. Produce la hormona, que es la insulina, muchas veces, Pero no la... pero no la recibe. O sea, no es capaz de detectarla. El receptor de la insulina o bien está mutado, o esta insulina está un poco deforme, o el receptor no se expresa de forma suficiente. Incluso sucede en personas con diabetes que tienen más insulina, algunos son hiperinsulinémicos, tienen más insulina que una persona normal, que dices, para más INRI tienes toda la hormona del mundo, pero eres ciego a esa hormona y tienes que Claro. tomar Ozempic, metformina, etc.
¿Qué sucede en estas personas? Que si tú no detectas la testosterona, el problema que tienes es que da igual que tú tengas tu cromosoma Y, que tengas tu gen SRY, que por defecto vas a tirar hacia la vía femenina. Y ahora te voy a rizar más el rizo. Existe un fármaco para que no se te caiga el pelo que se llama finasteride. ¿Vale? Finasteride lo que hace es Apuntaoslo. evitar, sí, yo lo voy necesitando ya, o sea, en algún momento. Finasteride lo que hace es evitar la conversión de la testosterona en dihidrotestosterona, que es como digamos, la forma activa de la hormona. ¿Vale? A nosotros, a los hombres, se nos cae el pelo por exceso de testosterona, es un carácter sexual secundario. En las mujeres la calvicie se da mucho menos porque no es un carácter sexual secundario y en los casos que se da es por una causa genética totalmente distinta a la nuestra. Si nosotros inhibimos la producción de testosterona, se te cae menos el pelo. Pero tienes que tener mucho cuidado con este fármaco porque se transmite por el semen también. Entonces, si tú estás manteniendo relaciones sexuales con tu pareja y tu pareja está embarazada, corres el riesgo de inhibir ya la testosterona de ese embrión. Ya no estás inhibiendo tu propia testosterona, sino que este fármaco lo transmites a tu pareja Wow. y puedes inhibir la testosterona y feminizar el feto. Wow, wow, Con lo wow, cual, wow. al final, a nivel O sea, biológico, puedes decir, si tú quieres tener una niña, lo puedes decidir. Quiero una niña. Así. el problema de utilizar esta técnica para decidir el sexo biológico de tu hijo es que la conversión o la inhibición, la feminización del feto puede ser parcial, que no sea completa porque este inhibidor no llega a todas las células y Guau. entonces estás creando más problemas que otras cosas. Claro. Pero existen técnicas de reproducción asistida con las que tú podrías elegir si tú quieres un embrión XX o un embrión XY. Wow, wow. Claro, pero Entonces, entonces. a nivel del sexo, ¿es la genética lo que nos hace hombres o mujeres? Si tú llamas hombre a un individuo XY, sí, pero claro, yo no sé si soy un hombre entonces, porque yo no conozco mis cromosomas. Claro. Ya no estamos hablando, ya no hace falta que saltemos a género, cómo tú te estás identificando. Creo que hay muy pocas personas en el mundo que saben sus cromosomas, porque realmente miran tus cromosomas cuando eres un bebé o cuando eres muy pequeño, si sospechan que puedes tener una enfermedad cromosómica. Hmm. Pero yo ahora mismo, por ejemplo, si no tuviese ningún indicio de alguna enfermedad cromosómica, nunca nadie miraría mis cromosomas. Claro.